Normalmente, cuando pensamos en la historia reciente de un país, tendemos a imaginar una línea de progreso súper clara, ¿verdad? Una línea constante. Sí, como una evolución natural donde todo va mejor. Exacto. Es como mirar una radiografía perfecta de un edificio. Ves la estructura, los cimientos están en su sitio y, bueno, todo te transmite una profunda sensación de seguridad. Claro. Y si retrocedemos a la España del año 92, el país entero era un escaparate impecable. Estaba diseñado para asombrar a los demás. Teníamos los Juegos Olímpicos deslumbrando al mundo en Barcelona. La Expo de Sevilla. Eso es, la Expo de Sevilla atrayendo a millones de personas. El tren de alta velocidad, el AVE, cruzando la península. A nivel internacional, la imagen que se proyectaba era de absoluta modernidad. Un país luminoso que, en teoría, dejaba atrás cualquier sombra de su pasado más oscuro. Totalmente. Y, es que se trataba de una narrativa de éxito que era casi un imperativo. O sea, existía una necesidad sociológica muy, muy profunda a nivel nacional de demostrar que por fin se había alcanzado esa madurez democrática. Ya, de que éramos modernos. Exacto. La sociedad española quería creer, y de hecho creía firmemente, que todo lo incomprensible, lo violento, lo marginal, pues ya no tenía cabida en ese año mágico del 92. Era como una especie de armadura psicológica colectiva. Pero claro, si alejamos la mirada de esos grandes focos internacionales y nos fijamos en un pequeño municipio de Valencia, en Alcácer, esa radiografía perfecta muestra de repente una fractura brutal. Un punto de quiebre absoluto. Un astillamiento que, sinceramente, ninguna luz institucional pudo ocultar. El caso de las niñas de Alcácer no solo paralizó el país en... Perdonad la pausa en el video, recordad suscribiros y darle al like. Eso nos ayuda a seguir. Os dejo con el video. Gracias. Sino que destrozó por completo esa ilusión de seguridad de la que hablábamos. Sí, fue un despertar muy crudo. Por eso, en esta inmersión profunda, vamos a alejarnos del tono ligero que a veces tenemos. El objetivo hoy no es simplemente repasar una tragedia, sino diseccionar este sumario con un rigor y una exhaustividad propios de un documental de investigación. Vamos a desgranar las evidencias, los enigmas y, sobre todo, las enormes sombras de la historia criminal más impactante de España. Y es vital establecer una premisa desde este primer minuto. Quienes nos escuchan deben saber que no estamos aquí para construir un relato de terror. Desde luego que no. Muy de cerca las profundas grietas que este suceso provocó en el sistema judicial, en los protocolos forenses y en los propios medios de comunicación. Porque eso es lo verdaderamente revelador, ¿no? Analizar cómo a través de la mecánica de un solo caso, las instituciones de todo un Estado pueden verse doblegadas. Y cuestionadas hasta sus cimientos, exacto. Pues comencemos por el origen, la desaparición inicial. Nos situamos en la noche del viernes 13 de noviembre de 1992. 3 adolescentes, Toñi, Miriam y Desiree, de 14 y 15 años, de familias trabajadoras del pueblo. Ajá. Esa noche se preparan para ir a una discoteca que se llamaba Culor, en el municipio vecino de Picassent. Y para llegar allí, deciden hacer autostop. Que claro, visto con la perspectiva actual, esto hace saltar absolutamente todas las alarmas. Totalmente. Hoy en día sería impensable. Pero para entender el porqué de esa normalidad hay que analizar la sociología de las zonas semiurbanas de aquella época. O sea, el contexto de los 90... Exacto. A principios de los 90, la infraestructura de transporte público nocturno en esos municipios era, prácticamente inexistente. El autostop no se percibía como una ruleta rusa. Era simplemente el método logístico que usaban los jóvenes. Para moverse entre pueblos que estaban a escasos kilómetros. Claro. Existía todavía un tejido de confianza comunitaria fortísimo. Subirse al coche de un vecino o de algún conocido de la comarca era la norma. No era la excepción temeraria que consideraríamos hoy. Ya, entiendo. Sin embargo, esa confianza comunitaria se fractura para siempre esa misma noche. Las jóvenes suben a un vehículo y desaparecen sin dejar rastro. Sí. Llega la mañana del sábado y no están en casa. Y es aquí donde la urgencia de las familias choca frontalmente contra un muro burocrático tremendo, porque la primera reacción de las autoridades locales y de la Guardia Civil es desestimar la gravedad del caso. Asumen que es una fuga. Exacto. La postura oficial se resume en asumir que se han ido de fiesta y que ya volverán el domingo. ¿Cómo se explica esta parálisis en las horas que son las más críticas? Pues, se explica por los protocolos policiales y los sesgos de la época.
En el 92, ante la desaparición de un adolescente, el manual no escrito de las fuerzas de seguridad te dictaba presuponer una fuga voluntaria sistemáticamente. Madre mía. Había muchísima resistencia estructural a activar recursos de búsqueda a gran escala. Las primeras 48 horas, que la criminología moderna establece como absolutamente vitales para preservar pruebas físicas o establecer un perímetro, Se perdieron por completo. se perdieron en un limbo de suposiciones administrativas. Así es. Y claro, esa inacción oficial provoca una reacción igual de fuerte, pero en el sentido contrario, por parte de las familias. Fernando García, el padre de Míriam, se niega en rotundo a aceptar la teoría de la fuga. Él inicia una movilización que en España no tenía precedentes. Imprime carteles, convoca a los vecinos. Llama a los medios, de todo. Y fíjate, es muy interesante observar cómo esta desconexión inicial entre la lentitud del sistema por un lado y la desesperación de un padre por otro planta la primera semilla de la desconfianza pública generalizada hacia la versión del Estado. Es que esa discrepancia es fundamental. Durante 75 días, España entera se sumió en una especie de contención colectiva. O sea, 75 días de angustia asfixiante, donde los rostros de las jóvenes empapelaron literalmente el país. Sí, farolas, escaparates, parabrisas de coches. Y al no haber respuestas operativas, al haber un vacío total de información oficial, pues ese vacío se llenó con otra cosa. La presión social mutó hacia una auténtica psicosis nacional. Empezaron los rumores de redes de trata internacional, sectas, crímenes por encargo de altas esferas. Una olla a presión, vamos. Totalmente. La presión sobre el Ministerio del Interior para resolver esto y restaurar la paz social alcanzó niveles insostenibles. Y esa presión nos lleva directamente al escenario del hallazgo. Porque la historia da un vuelco, muy macabro. El 27 de enero de 1993, dos apicultores que simplemente van a revisar sus colmenas suben al paraje de La Romana. Sí. Es una zona muy escarpada cerca del pantano de Tous, de dificilísimo acceso. Y allí, en medio de la nada, encuentran un reloj de pulsera en la tierra y una mano humana asomando. Un hallazgo terrible. Ahí termina la búsqueda. Pero, según todas las fuentes que hemos analizado, es precisamente en ese momento cuando nacen los verdaderos enigmas de la investigación. Exactamente. El hallazgo funciona como un detonante que, de golpe, enciende toda la maquinaria del Estado, pero lo hace sobre un terreno lleno de inconsistencias. O sea, cuando la Guardia Civil asegura la zona, encuentran algo que cambiaría el rumbo de la historia. El famoso papelito, ¿no? Así es. Cerca de la fosa, a la intemperie, hallan un pequeño volante médico de la Seguridad Social a nombre de Enrique Anglés Martins. ¡Guau! Y esa pista documental es la que dirige la policía directamente hacia la familia Anglés, desencadena la búsqueda de su hermano, Antonio Anglés, y la detención, en tiempo récord, de su amigo Miguel Ricard al día siguiente, el 28 de enero. A ver, quiero detener la narrativa aquí un segundo porque esto requiere que lo analicemos bien. Estamos diciendo que un terreno que había sido batido durante semanas, sobrevolado por helicópteros, revisado por voluntarios, ¿de repente revela una fosa perfecta? Eso es lo que dice el relato oficial. Y no solo eso, sino que la pista definitiva es un trozo de papel, un volante médico que sobrevive al viento, a la lluvia y al barro del invierno valenciano durante más de 2 meses, a la intemperie, esperando a ser encontrado. Es una de las grandes incógnitas, claro. A ver, insinúan los expertos que ese papel fue plantado allí deliberadamente por las autoridades. Es una pregunta obligada y fue lo que polarizó a la sociedad. A ver, plantar pruebas es una acusación gravísima que implica una conspiración institucional gigantesca. Lo que muchos analistas sostienen, sin embargo, no es necesariamente que la policía colocara el papel allí de forma orquestada. Entonces, ¿qué ocurrió? Que operaron bajo un sesgo de confirmación abrumador. En la ciencia forense, el sesgo de confirmación ocurre cuando los investigadores encuentran un indicio que encaja con su teoría y automáticamente dejan de buscar evidencias que la contradigan. O sea, ven lo que quieren ver y ya está. Exacto. Ese papel fue, entre comillas, la pista perfecta. Permitió dar una respuesta inmediata a un país que estaba al borde del colapso emocional. Al centrarse ciegamente en la vía de Anglés y Ricard, se sacrificó la lógica criminal de la propia escena. Ya entiendo. O sea, no es que inventen al culpable en un despacho oscuro. Es que se aferran a la primera tabla de salvación que encuentran y descartan todo lo demás.
Y vaya si había cosas que no encajaban. Hablemos, por ejemplo, de la logística del crimen según la versión oficial. La logística es quizá lo más cuestionable. Es que se supone que Anglès y Ricard metieron a las 3 víctimas en un Opel Corsa blanco de 2 puertas, un coche que mecánicamente estaba destrozado. Y nos piden creer que condujeron de noche, con 5 personas dentro, por caminos de tierra empinados y llenos de baches, hasta un paraje casi inaccesible como La Romana. Desde el punto de vista de la física y la mecánica, reconstruir ese trayecto con ese peso en ese vehículo es que genera dudas insalvables. Pero es que la geología del terreno presenta un obstáculo aún mayor. El suelo en sí. Claro, el suelo de La Romana es un terreno calcáreo, pura piedra de una dureza extrema. La idea de que 2 delincuentes comunes, sin experiencia y sin herramientas pesadas, lograran cavar una fosa de grandes dimensiones, con paredes perfiladas perfectamente, en mitad de la noche, sin luz y sin ser detectados. Es que desafía cualquier probabilidad. Desafía la lógica por completo, sí. Y para cuadrar este círculo imposible, el sistema contaba con las confesiones de Miguel Ricard. Pero cuando revisas los documentos, esas confesiones parecen un laberinto sin salida. O sea, Ricard confesaba, luego se retractaba, cambiaba el orden de los acontecimientos, de repente decía que había conducido otro. Modificaba su rol, sí. Para comprender esas confesiones hay que entender cómo funcionaban los interrogatorios en los años 90 y sobre todo la psicología de la confesión falsa. Claro. Cuando sometes a un sospechoso a aislamiento extremo y usas técnicas de interrogatorio altamente coercitivas o muy sugestivas, el agotamiento mental es tal que el detenido acaba relatando lo que cree que el investigador quiere escuchar, solo para detener la presión. Solo para que acabe el interrogatorio. Eso es. En el caso de Ricard, sus múltiples versiones parecían ir adaptándose artificialmente a medida que la policía descubría nuevos detalles en la fosa, y eso, judicialmente, resta un valor probatorio inmenso a su testimonio. Madre mía. Y mientras todo este caos se desarrollaba en los despachos, había otro caos gigantesco a la vista de todos, que era el circo mediático. Ese es otro capítulo oscuro. Antonio Anglès se convierte en un fugitivo, casi de película, escapando por los tejados. Y el país entero observa este thriller en directo. Y aquí ocurre algo que transforma a la sociedad española para siempre. A los pocos días de encontrar los cuerpos, el programa de televisión De tú a tú, de Nieves Herrero, emite en riguroso directo desde Alcácer. Sí. Llevan a las familias, rotas por el dolor, a un plató improvisado en el propio pueblo. ¿Cómo es posible que se llegara a ese nivel de exposición pública? Pues llegamos mediante una innovación perversa de los formatos televisivos. La emisión desde Alcácer marca el momento exacto en el que nace la telebasura en España. El punto de inflexión. Totalmente. Para entender el mecanismo, podemos usar una analogía técnica. Imaginemos un bucle de retroalimentación en un micrófono, lo que llamamos un acople. Sí, ese pitido insoportable. Ese mismo. Pues los medios emitían rumores y teorías conspirativas. El público los consumía ávidamente y al entrar en pánico exigía más detalles escabrosos. Lo que obligaba a las cadenas a subir el volumen del morbo para mantener a la audiencia. Exacto, emitiendo aún más rumores. Se mercantilizó el duelo de una forma brutal. O sea, se transformó una investigación criminal en un producto de entretenimiento, pero disfrazado de servicio público. Porque el pretexto era ayudar a las familias a buscar justicia, pero el resultado fue retransmitir el impacto de su dolor en tiempo real para, básicamente, vender espacios publicitarios. Y la politización del caso fue extrema. Cualquiera teorizaba sin ningún tipo de filtro. El ruido mediático era ensordecedor. Y entiendo que ese ruido no fue inocuo, claro. Para nada. Este tratamiento mediático no solo vulneró la ética periodística, es que torpedeó la propia labor policial y judicial. La investigación pasó a desarrollarse en un tribunal paralelo televisivo. Claro, la condena mediática llega antes que la judicial. Y cuando la opinión pública y los medios ya han dictado sentencia, basándose en la pura emoción, las pruebas científicas rigurosas pasan a un segundo plano. Los jueces y tribunales se ven sometidos a una presión ambiental que dificulta muchísimo la imparcialidad. Y ya que sacas el tema de las pruebas científicas, es imperativo que nos adentremos en la batalla forense. Porque es aquí donde la versión oficial recibe los golpes más duros, diría yo. Los más letales para el relato oficial, sí. De el descontento y las enormes lagunas de la autopsia que se hizo en Valencia, el padre de Míriam solicita una segunda opinión. Contrata al doctor Luis Frontela, que era uno de los forenses más prestigiosos del país en ese momento.
¿Qué es exactamente lo que aporta Frontela para poner en jaque toda la investigación? Pues Frontela introduce el método científico puro, donde antes solo había suposiciones para cuadrar una historia. Sus hallazgos se centraron en la biología de los cuerpos. Primero, analizó la lividez cadavérica y los índices de putrefacción. Explícanos qué es la lividez, para quien no lo sepa. Sí, a ver, la lividez es la acumulación de sangre en las zonas bajas del cuerpo por efecto de la gravedad tras la muerte. Esto te indica la posición exacta en la que estuvo el cadáver. Vale. Pues Frontela demostró que el estado de los cuerpos, la ausencia de cierta fauna cadavérica, los insectos y esas marcas biológicas no eran compatibles con haber estado 75 días enterrados en esa fosa de la Romana. O sea que el momento de la muerte no cuadra. No cuadra. Esto insinuaba científicamente que las víctimas pudieron estar cautivas en otro lugar durante semanas antes de ser asesinadas y trasladadas allí. Madre mía, es que eso cambia absolutamente todo el relato temporal de la policía. Y entiendo que hubo hallazgos físicos que respaldaban esa teoría del cautiverio previo, ¿no? Así es. Frontela encontró evidencias de transferencia muy claras. Había fibras de una alfombra o de una moqueta de color azul que no pertenecían ni al coche de Ricard ni a los domicilios de los acusados. Ya. Y además encontró un trozo de madera trabajado que sugería un entorno completamente distinto al de una montaña al aire libre. Pero vamos, el punto de inflexión absoluto fue el material genético. Uf, el famoso ADN misterioso. ¿Correcto? En los cuerpos y en la fosa se recuperaron pelos con raíz, restos de semen y otros fluidos. Y al realizar los análisis genéticos de la época, Frontela determinó categóricamente que esos perfiles de ADN no pertenecían ni a Miguel Ricard ni a Antonio Anglés. Fíjate, ¿de quién eran entonces? De personas desconocidas. Había muestras genéticas de un mínimo de 5 personas distintas. Y ojo, que esto no era una teoría conspirativa de un plató de televisión. Era pura ciencia forense. Era la ciencia apuntando directamente a la participación de terceras, cuartas e incluso quintas personas que jamás fueron identificadas. Viendo todo esto, la pregunta es inevitable. Y de verdad que genera mucha frustración al revisar los documentos. A ver, si tienes a uno de los mejores forenses del país aportando pruebas empíricas de que hubo traslados, de que la fecha no cuadra, y te entrega perfiles de ADN de 5 personas distintas, ¿por qué el sistema judicial decide ignorar esta vía? ¿Cómo se justifica que la justicia cierre los ojos ante la ciencia? Bueno, se justifica a través de un concepto judicial que conocemos como economía procesal, que en este caso fue llevado al extremo por la presión. A ver, el sistema necesitaba imperiosamente cerrar el caso. Querían pasar página rápido. Tenían que devolver la estabilidad social al país. Admitir los informes de Frontela en su totalidad significaba invalidar públicamente el trabajo de la Guardia Civil y de los forenses oficiales de Valencia. Claro, un escándalo institucional. Y lo que es más crítico, suponía aceptar a nivel legal que la teoría de Anglés y Ricard era insuficiente y que existía una red criminal organizada y compleja operando en la sombra. Las instituciones, lamentablemente, optaron por la versión más sencilla, arrinconando la complejidad científica para tener culpables claros. Para calmar a la España de 1992. Y eso nos lleva a dar un salto a la realidad actual, porque estamos analizando este sumario desde la óptica del año 2026. La situación de los culpables oficiales es, cuanto menos, dispara. Totalmente polarizada. Antonio Anglés sigue siendo el gran fantasma de la crónica negra de nuestro país. Su huida en ese carguero, el City of Plymouth, escondido en un camarote del que, ¡pam!, desaparece en alta mar antes de llegar a Dublín. Eso sigue alimentando 1000 leyendas. Sí. Si saltó, si lo asesinaron en el barco, si era solo un señuelo, es un misterio vivo. Y por otro lado tenemos a Miguel Ricard, el único condenado oficial por los asesinatos que lleva años en libertad. Y claro, para comprender cómo alguien condenado a más de 170 años de prisión hoy camina libre, tenemos que entender la carambola legal de la doctrina Parot, ¿verdad? Exacto. Es una cuestión puramente técnica. Ricard fue liberado por el colapso de esa doctrina. Originalmente, el Código Penal español ponía un límite máximo de cumplimiento de 30 años, aunque tuvieran caído 200. Ya. Y sobre esos 30 años de límite se te aplicaban beneficios penitenciarios por trabajar o por buena conducta, así que el tiempo real en prisión se reducía drásticamente. En 2006, el Tribunal Supremo creó la doctrina Parot para que esos descuentos se restaran de los 170 años totales. Asegurando que cumplieran los 30 años íntegros. Exactamente.
Pero en 2013, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos derogó esa doctrina por considerarla ilegal y retroactiva. Así que la justicia española tuvo que liberar a decenas de presos que ya habían cumplido su condena base, y entre ellos a Ricard. Una carambola legal, como decía. Pero a ver, mientras esa vía legal parece agotada, la vía científica está más viva que nunca ahora en 2026. Porque a pesar de todo el tiempo que ha pasado, los juzgados han autorizado por fin que se reexaminen aquellas evidencias que quedaron en el olvido. Es una noticia increíble para la criminología. Hablo de los pelos encontrados en la fosa y en unos colchones, analizándolos con tecnología forense de vanguardia. Este es el verdadero triunfo de perseverar en la conservación de pruebas. Mira, en los años 90 sacar ADN requería muestras grandes y muy bien conservadas. Hoy, en 2026, utilizamos técnicas como la secuenciación de nueva generación. Las siglas son NGS, ¿no? Eso es, NGS en inglés. Para que la audiencia visualice cómo funciona, imagínate un documento importantísimo que ha pasado por una trituradora de papel. ¿Vale? Y esos trozos minúsculos han estado expuestos a la humedad durante 30 años. La tecnología de los 90 no podía leer absolutamente nada ahí. Pero la tecnología NGS actual actúa como un superordenador. Escanea cada microfragmento degradado y reconstruye el documento completo matemáticamente. ¡Wow! O sea, ahora podemos extraer perfiles genéticos perfectos de restos microscópicos que hace décadas los forenses consideraban inservibles. Es fascinante, de verdad. La ciencia de 2026, dándonos las herramientas para que las pruebas físicas hablen por fin por encima de todo aquel ruido mediático. Si hacemos un balance de todo lo que hemos puesto sobre la mesa, el legado del caso Alcácer es de una oscuridad tremenda. Es un peso en la historia reciente, sí. Fue el evento que demostró la extrema fragilidad de nuestro sistema de justicia frente a la presión pública. Evidenció que el Estado puede llegar a tapar grietas con respuestas precocinadas, eludiendo verdades muy incómodas. Y creo que dentro de esa evaluación histórica es de justicia reconocer el papel de ciertas voces disidentes. Personajes como Fernando García o el criminólogo Juan Ignacio Blanco, que cometieron errores gravísimos, ojo. Sí, se dejaron arrastrar por el mismo morbo que criticaban. Narrativa impuesta. Soportaron todo el peso del Estado para defender un principio muy básico, y es que la verdad procesal que dicta un juez no siempre refleja la verdad material de lo que realmente ocurrió allí, en la Romana. Han transcurrido más de 3 décadas desde que aquella radiografía perfecta de la España moderna se hizo añicos. Y para cerrar este análisis exhaustivo de hoy, creo que queda flotando en el aire una reflexión obligada para quienes nos escuchan. Sí, mirando aquí a este futuro inminente. Porque sabemos que los laboratorios actuales tienen la capacidad de cotejar este nuevo ADN reconstruido con gigantescas bases de datos a nivel global. Entonces, ¿qué ocurrirá con esa frágil historia oficial de España si al meter la secuencia en el ordenador nos sale el nombre de delincuentes comunes? Esa es la gran incógnita. ¿Qué pasaría si la pantalla devuelve identidades con nombres y apellidos pertenecientes a esferas de influencia y poder que en el año 92 resultaban absolutamente intocables? ¿Se atreverá finalmente nuestro sistema a mirar esa fractura de frente? ¿O volverá el instinto de supervivencia de las instituciones a silenciar a la ciencia? Es una pregunta que pone los pelos de punta. La verdadera anatomía de la duda es preguntarse si, en un caso con sombras tan alargadas, la verdad absoluta logrará alguna vez salir a la superficie. Lo dejamos aquí.